Leemos la palabra del Señor en el libro de Daniel, capítulo 7, verso 10. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Vamos a meditar bajo el tema el hombre frente al juez. Aquí en este pasaje que acabamos de leer, dice dos veces delante de él. Un río de fuego procedía y salía delante de él. Y millones asistían delante de él, delante del juez. Porque dice, el juez se sentó y los libros fueron abiertos. En el cielo todo se escribe, todo se anota, todo lo que sucede en el universo y en la historia del ser humano, todo está registrado en el libro en los cielos. Por eso es que el Señor, usted ve que a Daniel y a otros les dice que escribieran en un libro. El Evangelio de Juan dice que todo lo que se hizo Jesús, que si todo lo que hizo Jesús se hubiera escrito, no cabrían los libros en la tierra. Pero las cosas que hizo Jesús delante de los apóstoles y que quedaron grabadas en los libros, dice, estas se han escrito para que creyendo tengáis vida en su nombre. O sea que Él dejó escrito todo lo necesario para que usted y yo pudiéramos tener vida eterna. Y están escritas para eso, para que uno lea. La Biblia no es para tenerla en un atril como ese, en una esquina de la sala empolvándose. No, la Biblia no es para eso. La Biblia es para leerla y volverla a leer y volverla a leer, meditar en ella, atender a ella, vivir conforme a ella. Amén. Ella es la regla infalible de fe y conducta. Por ella usted tiene que decir, ¿puedo hacer o no puedo hacer? Voy hacia allí porque hacia allá dice la Biblia. Amén. Y la Biblia dice aquí que el juez se sentó y los libros fueron abiertos. Todo mundo, el ser humano tiene que comparecer en algún momento delante del juez. El juez de toda la tierra es Dios. Y todos tenemos que ir allá. Los inconversos, los que nunca aceptaron a Cristo, los que no creyeron a Dios ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, se van a presentar en un juicio que se llama el juicio del gran trono blanco. Y nosotros los cristianos, los que vivamos conforme a la palabra, que agrademos a Dios y que lleguemos que seamos salvos, que logremos llegar al reino de los cielos, vamos a ir a un juicio que se llama el tribunal de Cristo. Muy diferentes. Porque en el juicio del gran trono blanco se va a juzgar el pecado y se va a concientizar al ser humano allá por qué va a ser lanzado al lago de fuego y azufre, que es la muerte segunda, la condenación eterna. Mientras que en el tribunal de Cristo se van a juzgar las obras que la iglesia, los salvos, hicimos. Si eso que hicimos, lo hicimos para la gloria de Dios o no. ¿Con qué intención? ¿Con qué motivación?
Allí no se va a juzgar el pecado, porque para los cristianos el pecado de los cristianos se juzgó en la cruz. Cristo tomó nuestro lugar. Pero la Biblia dice en 1 Corintios capítulo 3 que de todas maneras en ese tribunal de Cristo, aunque no se va a condenar a nadie en la condenación eterna, pero sí dice que va a sufrir pérdida. ¿Qué clase de pérdida? No lo sé, según sus obras y mis obras. Pero todos, repito, todos los seres humanos vamos a estar un día frente al juez. Amén. Frente a Dios. Inclusive en esta vida y en esta tierra, todos un día son confrontados, puestos al frente de Dios para que tome una decisión en su vida. Mire, Marcos capítulo 15, verso 39 dice: y el centurión que estaba frente a él, a ese centurión le tocó un momento definirse, decidirse: ¿con quién me quedo? ¿A quién sigo? ¿Sigo a Cristo o no? ¿Creo a la palabra o no? ¿Me voy en pos de mis placeres, de mi mundanalidad y de mi pecado? ¿O vivo una vida agradable a Dios? Y por eso Amós capítulo 4 verso 12 dice: prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Prepárate para venir al encuentro con tu Dios. No puede llegar allá acabado, perdóname que lo diga en esos términos y así como espiritualmente, acabado de levantarse, todavía medio dormido, como hace mucha gente para muchas cosas. Ya espiritualmente uno no puede llegar allá de cualquier manera. Prepárate, dice, para venir al encuentro de tu Dios. Amén. ¿Por qué? Repito, porque allí los libros serán abiertos y todo está escrito. Dios deja el registro de todo. Hay ángeles encargados por Dios para copiar, para escribir, para dejar sentado todo lo que usted y yo hagamos, lo que aquel, lo que el otro, lo que la otra, el mundo entero. Allá están los ángeles, tienen todo el tiempo escribiendo qué hicimos, qué no hicimos, qué pasamos por alto, con qué intención lo hicimos, para qué, todo. Lo mismo en el juicio del gran trono blanco, los libros. Y como estamos hablando del hombre frente al juez, como si fuera un juicio, donde hay un jurado, donde hay una evidencia, donde hay un expediente. Porque ese es el expediente, lo que está escrito, los delitos que hicimos, que cometimos, que comete el hombre. Entonces allí van a estar también abiertos esos libros, ese expediente, esa evidencia que va a mostrar quién va para dónde va. Apocalipsis 20:12: y vi a los muertos, grandes y pequeños, delante de Dios, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Ese es el expediente. Ahí está la evidencia. El juez juzgará de acuerdo a lo que está escrito. Por eso es que toda boca permanecerá cerrada. Allá no valen las excusas. Aquí, delante de los hombres, usted saca 1000 excusas. Pero allá no se puede, porque todo está escrito.
Y allá va a haber conciencia de la realidad de Dios. Entonces vamos no podemos decir, Señor, es que no, allá no, porque sabemos que entonces Dios va a decir, pero es que aquí está escrito segundo, minuto, hora, día, semana, mes y año. Amén. Fueron abiertos el libro de la vida para probar que usted, la persona, usted, ojalá no, la persona que entra en ese juicio, para probarle que no está en el libro de la vida, que no está en el grupo de los redimidos. Amén. Porque es que el ser humano, el hombre, es pecador. En términos de un juicio aquí en la tierra, es criminal. ¿Y quién lo dice? El expediente lo dice. Y mire lo que dice la Biblia, porque aquí dice que los libros, en plural, fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida y el libro de las obras. Pero Jesucristo dijo, esta palabra que yo les he hablado, esta os juzgará en el día postrero. O sea que también va a estar abierta la Biblia como parte del expediente o de la evidencia. Y por eso dice en Romanos capítulo 2 verso 4, o menosprecias las riquezas de su benignidad y paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. La bondad, la misericordia de Dios nos guía al arrepentimiento, nos da la oportunidad en esta vida. Pero dice, por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Por eso estará abierto el libro de las obras y la palabra, porque ella también dice cuáles son los crímenes del que va a estar allá al frente del juicio del gran trono blanco, al frente de Dios. Mire, Romanos capítulo 3 verso 9. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Usted no puede llegar allá, no, yo no, es que yo no robo, yo no mato, yo voy a misa. Eso se hace aquí en la tierra. Y algunos comen cuento de eso. Pero allá no. Aquí dice, y lo dice la palabra de Dios, Dios, el juez, el que se va a sentar allá en el trono a juzgar, dice, todos están bajo pecado, como está escrito. ¿Ve? Como está escrito. ¿Se da cuenta que todo se escribe? Dios no es como nosotros, que a veces no escribimos nada, la pereza nos come. Y entonces usted ha oído el cuentico ese del teléfono roto, ¿cierto? Pero es que el uno le dijo al otro y aquel dijo que yo dije lo que yo he dicho que yo no dije, pero es que yo no dije lo que él dijo que yo había dicho que él dijo. ¿Sí? Así es que la gente quiere excusar. Allá todo está escrito. ¿Cómo está escrito? ¿Qué está escrito? No hay justo ni aun uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron. A una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos, por cuanto todos pecaron. Verso 23 dice, están destituidos de la gloria de Dios, destituidos, desechados.
puestos afuera de la gloria de Dios. Con ese expediente, hermano. Amén. Miremos la evidencia incriminatoria. Colosenses capítulo 2, verso 14. Anulando el acta de los decretos que había en contra de nosotros, que nos era contraria. Hay un acta. Hay una evidencia incriminatoria para el hombre, para el ser humano, para el que va a estar en aquel juicio. Hay un acta. Amén. O sea, el hombre es culpable y está perdido. Amén. Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Está perdido. Entonces, vamos a deliberar un poco. Proverbios 7:15. Mire lo que dice la palabra. La misericordia de Dios es grande, hermano. El hombre, todo mundo, perdido. Pero Dios puso su mano de misericordia y bondad, y por eso está usted y yo aquí. Por eso usted no puede ser ingrato, desagradecido. Y usted no puede tomar este camino como cualquier religión más. Hay que tomarlo en serio. Mire, Proverbios 17:15 dice: el que justifica al impío, justifica al impío. O sea que lo tiene por bueno, por justo, y es impío. El que justifica al impío y condena al justo. Oiga, al bueno, al justo, lo condena. Ambos son igualmente abominación a Dios. ¿Entiende eso? No se puede justificar al impío. Al impío hay que darle lo que merece. Y al justo hay que darle lo que merece. No se puede condenar. Porque eso le abomina a Dios. La injusticia. Dios es justo, es un juez justo. Y leímos el justo juicio de Dios. Ahora, Deuteronomios 25:1. ¿Qué dice Dios? Mire, si hubiere pleito entre algunos y acudiesen al tribunal para que los jueces los juzguen. Entonces, ¿qué dice la justicia divina? Dice: estos, los jueces, absolverán al justo. ¿Absolverán? ¿Absolver qué es? Perdonar, dejar libre, porque es el justo. Estos absolverán al justo y condenarán al culpable. Eso es lo que Dios dice. Esas son sus leyes. No como leímos en Proverbios 17:15, el que justifica al impío y que condena al justo. Eso es abominación a Dios. Eso es pecado, eso es injusticia. Pero entonces surge la pregunta y la inquietud: ¿cómo podía Dios absolver al culpable? Porque todos los seres humanos somos culpables. ¿Cómo podía Dios absolver al culpable sin quebrantar su propia justicia? Lo que acabamos de leer. Sin quebrantar sus principios, su ley, porque esa es la ley de Dios. Los jueces deben de absolver al justo y condenar al impío. Y nosotros éramos impíos, todos éramos culpables. Entonces, ¿cómo podía Dios hacer eso? Amén. ¿Cómo puede absolver al culpable sin quebrantar su palabra o sus leyes divinas y a la vez satisfacer su justicia? Que la justicia de Dios demanda de darle la paga al pecado, que es la muerte, la condenación. Amén. Entonces Dios
en su misericordia y su bondad, su amor para con nosotros en Cristo Jesús, preparó de antemano, desde antes de la fundación del mundo, la figura del sustituto. Oiga bien, el sustituto. Romanos 5:8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Bendito su nombre para siempre. Amén. Romanos 5:8. Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, culpables, Cristo murió por nosotros. Mire lo dice Isaías 53:5. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo que nosotros merecíamos de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, pero Dios cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero por usted y por mí. Y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. El sustituto, el que tomó nuestro lugar. Amén. Cristo, el abogado en este juicio, el abogado defensor, porque en todo juicio hay un abogado que defiende y hay un abogado que acusa, que en este caso es el diablo. Amén. Él es el que acusa. Mire Apocalipsis 12:10. Porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. ¿Sí ve? El diablo. Pero vino Cristo, dice Colosenses capítulo 2, verso 14 y 15, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio, clavándola en la cruz. Cuando él murió, Cristo se la quitó al diablo, el expediente, el acta que era contraria, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. A su nombre gloria. Amén. Entonces nos justificó, nos absolvió. Dios nos declaró justos sin serlo. ¿Pero por qué? Porque en Cristo satisfizo su justicia. Le dio la paga al pecado, que es la muerte. Cristo murió por nuestros pecados. Amén. Nos dio por justo. Eso es justificar, dar por justo a quien no lo es. Y el juez, Dios, absuelve al culpable, al criminal. Ya no hay evidencia a su cargo. Está allá en el sustituto. Llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, nuestro pecado, por su llaga fuimos curados. Él llevó todo allá. Ya no aparece el expediente, todo quedó a cargo de Cristo, man. Amén. Entonces Dios tiene que dar libre o liberar o absolver al culpable, al preso, si se puede decir, darlo por inocente, y así no quebranta su justicia. Porque el pecado quedó juzgado en el sustituto. ¿Me entiende? Aleluya. Por eso dice en Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios.
don de Dios. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado don de Dios a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea, basta con creer que Él hizo eso allá en la cruz en nuestro lugar, que éramos nosotros los que debimos haber muerto allá y ser condenados porque éramos culpables. ¿Se da cuenta por qué es tan grande y tan grave la ingratitud? Porque usted no podía, yo no podía, ninguno podía. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Esa es la sentencia. La paga del pecado es muerte y nosotros pecamos. Aleluya. Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ya no crean por ahí en santos, en misas y responsios y cosas de esas. Ya no. Eso es mentira. Los ídolos no ven, no oyen, no sienten, no hablan, no palpan. Son matachos. Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él fue el que murió en la cruz. Él es el sustituto. Aleluya. Amén. Por eso, hermano, el que no se sujeta a la ley divina, a esto que Dios ha establecido y que dio en Cristo Jesús, irremisiblemente se pierde. Amén. Porque su pecado sigue figurando y ese pecado lo condena. Esa es la evidencia. El juez mira, es la evidencia, mira el expediente. Un juez aquí en la tierra, si no hay expediente, si no hay pruebas, si no hay evidencia, no puede condenar a nadie, así sea un criminal. Lo están acusando, un ejemplo, a algunos lo están acusando porque mató a Perengano y todo el mundo sabe que lo mató. Sí, todo el mundo sabe, pero no tienen cómo probar, entonces no lo pueden condenar. Eso hizo Dios con nosotros. Cristo le quitó el acta, el expediente, le quitó la evidencia al diablo que nos acusaba, se lo quitó y lo clavó en la cruz. Ya no figura en nuestra contra, ya no. Amén. Entonces el que ignora eso, hermano, el que no acepta, el que no se somete, el que no se sujeta a este principio bíblico, a esta ley divina, se pierde. Romanos capítulo 10, verso 3. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, yo no robo, yo no mato, yo voy a misa, yo hago esto, yo. Eso es querer establecer su propia justicia. Y el profeta Isaías dice que nuestra justicia es como trapo de inmundicia. Y también dice, vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Mire, ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Cristo es la justicia para todo aquel que cree. Yo tengo que aferrarme a eso. Yo creo eso. Cristo murió en mi lugar. Por eso ya Dios me mira y ve a Cristo. Entonces no ve mis pecados, no ve el expediente en mi contra. Y por eso me va a llevar al cielo. Aleluya. Entonces el asunto en este mal sistema penitenciario humano es que no puede cambiar el comportamiento de la persona. No puede. Aquí los jueces de pronto en algún momento puedan aplicar justicia,
pero no pueden cambiar, regenerar. Sea la persona absuelta o tomado preso, la persona sigue con esa misma naturaleza pecaminosa. La misma persona, el día que cometió, el día que lo acusaron, el día que salió de prisión, sigue igual, no hay regeneramiento. En cambio, en Cristo, el hombre es perdonado, el hombre es absuelto, o sea, dado por inocente sin serlo, es justificado, y Dios lo regenera y lo santifica, lo capacita para que no vuelva a pecar. Maravilla divina, hermano. Primera de Pedro 1:2. Elegidos según la presencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer. Santificación del Espíritu para obedecer. Si no hay santificación, si no hay regeneración, el hombre no es capaz de obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Aleluya. Tito capítulo 3 verso 5. Nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento y la regeneración y renovación en el Espíritu Santo. ¡Qué tremendo! En la regeneración y en la santificación del hombre hay dos agentes fundamentales. Amén. Que son el Espíritu Santo y la palabra. Y se la da Dios a aquel que cree, que acepta. Amén. Juan capítulo 17, verso 17, dice el Señor Jesucristo, alzando las manos al cielo, dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Ese libro que usted ignora, hermano, ese libro que sabe de cabeza, de razonamiento, de raciocinio, que es bueno, pero que lo mantiene arrinconado y que no lo estudia, no lo lee, no lo medita. De él depende su vida eterna. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Primera de Pedro 1:23, siendo renacidos, vueltos a nacer. Y Juan capítulo 3 verso 3 dice que si no naces de nuevo no puedes ver el reino de Dios. Mire, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. No hay otra forma de ser regenerado, de ser santificado, de volver a nacer. No hay otra forma, sino por la palabra de Dios. Primera de Juan capítulo 2 verso 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo, ¿para qué? Aleluya. Encuentre para que usted mismo lea. ¿Para qué escribió Dios su palabra? ¿Para qué la dejó? Porque como ya dijimos, Él todo lo escribe. ¿Para qué la dejó? ¿Ya encontró? Primera de Juan 2:1. Estas cosas os escribo, ¿para qué? Pero es que más de uno peca. Pero es que más de uno mantiene por allá temblando ante la tentación, se derrite. ¡Ay! Se derrite ante el sexo, se derrite ante el dinero, se derrite ante un montón de tonterías de este mundo, bagatelas, platos de lentejas, como Esaú, porque no tiene en cuenta la palabra, no la lee, no medita en ella, y está escrito ahí, mire, repito, primera de Juan 2:1, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Ese es el plan de Dios.
Ese es el plan de Dios, hermano. Desde antes de la fundación del mundo, Él diseñó ese plan, ese propósito del sustituto, para que por la fe usted y yo pudiéramos ser absueltos. Romanos capítulo 8, verso 29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre los muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó, dio por justos. Y a los que justificó, a estos también glorificó, los lleva a la gloria, hermano. Alabado Dios. Entonces lo primero es que llamó. Ese es el plan o estrategia. Primero nos llama. Yo hablé, le llamé y le traje. Por tanto será prosperado su camino. Isaías 48:15. Dios habló y dice, yo hablé, yo, y lo repite, yo hablé y le llamé y le traje. Por tanto será prosperado su camino. Segunda de Timoteo 1:9, quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Él lo diseñó, hermano. Es así como Dios quiere que sea, no como el hombre quiere o le parece. Es como Dios diseñó su plan. Primera de Pedro 5:10, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Él mismo. Si usted puede creer, si usted se da a Dios, si usted le agradece, si es agradecido, si prefiere a Cristo que otras cosas, entonces Él nos llama, pero luego dice que Él mismo nos perfecciona, nos afirma, nos fortalece y nos establece. Segunda de Pedro 1:3. Mire, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Eso no se lo gana usted en una rifa, hermano, ni por irse de rodillas no sé hasta dónde. No, esto no es por sacrificios. Amén. El Señor dijo, porque misericordia quiero y no sacrificio. Mire, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. ¿Y cómo? ¿Cómo se nos da eso? Mire, mediante el conocimiento. Usted tiene que conocer la palabra, ese libro que tiene en su mano. Usted no sabe el valor que ese libro representa, man. Mire, es por medio de él, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó. Aleluya. Hay que conocer a Cristo. ¿Y dónde se conoce a Cristo? En la palabra. No se alabe el rico en su riqueza, no se alabe el sabio en su sabiduría, no se alabe el valiente en su valentía, dice el profeta Jeremías, dice Dios a través del profeta. Alabes en esto quien se hubiera de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Dios. Amén. Nos llamó por su gloria y excelencia, hermano. Luego dice, conoció, escogió. Amén. Efesios 1:4 dice, nos escogió en Él, en Cristo, antes de la fundación del mundo.
Ese es el plan, repito, insisto, ese es el plan de Dios. Él lo diseñó así. Ay, pero ¿por qué tal cosa y por qué aquello? Y la gente dice, ¿y por qué dice la Biblia? ¿Y por qué hace así? ¿Y por qué no esto? Y pero es que ellos no, basta de basura, hermano. Este es el plan que Dios diseñó. Y nos tenemos que someter a Él. Nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Luego dice, y nos predestinó para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, santos y sin mancha. Nos capacitó para eso. Él no nos está exigiendo algo que no podemos hacer. Sin Cristo nadie es capaz. Nadie es capaz de santificarse y vivir sin mancha y sin contaminación. Sin Cristo nadie es capaz. Pero con Cristo es diferente, porque Él nos capacita, Él mismo, ya lo leímos, amén, porque es para salvación. Romanos 8:29, para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo. Ese es el propósito, man. Y entonces lo último es, y nos glorificó. Mire que lo dice como si ya estuviera hecho. No dice nos glorificará, como si ya estuviera hecho. Juan capítulo 17, verso 24. Padre, el Señor Jesucristo levanta sus manos al cielo y dice, Padre, a aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. Aleluya. Para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. ¿Y dónde está Cristo, hermano? A la diestra del Padre en el cielo. Y Él quiere que estemos allá. Romanos capítulo 8, verso 31. ¿Qué pues diremos a esto? Oye, hermano, la pregunta, ¿qué pues diremos a todo esto que hemos visto, hermano? ¿Qué? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no perdonó, no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará? Ya no hay forma, hermano, a los escogidos de Dios. Si Dios es el que justifica, ¿quién es el que condena? A nosotros ya nadie, hermano. Mire, ¿quién condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, y el que está sentado a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Mire bien, hermano, entonces, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Mire, hermano, que no hay nada. Si usted es capaz, si usted puede creer, si usted prefiere a Cristo, si usted se abraza, se agarra como Jacob aquel día de allá en Peniel, y se agarra y le dice, no te dejaré. Mire, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada? Como está escrito. Todo está escrito. Por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Pero antes en estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada, santo, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Bendito su nombre para siempre, aleluya. Bendito su nombre para siempre, aleluya. Porque Él fue el que murió, el que también resucitó, hermano.
el que no se acoge a este plan de Dios, cuando se enfrente allá, el diablo lo podrá acusar, porque no se sometió, no se ajustó a este plan de Dios. Será condenado. Hay una pregunta, hermano, aquí en el aire, según esto. ¿Por qué es que el hombre no se acoge a este plan? Si parece fácil, se ve fácil, y es fácil. En Cristo es fácil. Él lo dijo. Mateo 11:28 dice: fácil es mi yugo, mi carga, ligera mi carga. Entonces, ¿por qué el hombre no se acoge, no se somete? ¿Cuál será la respuesta? Oiga bien, hermano, escuche bien. El que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Porque no quiere. Es la única razón. Ama más las tinieblas que la luz. Ama más el pecado que la vida de santidad. Ama más el mundo que a Dios. Entonces no se acoge al plan de Dios porque no quiere. Y mire que ahí está en la Biblia. Juan capítulo 3, verso 16. Mire que aquí está escrito, hermano. Mire. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación. Oiga bien, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. ¿Sí está viendo? Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. El que quiere viene a la luz, porque ya Cristo abrió la puerta, abrió sus brazos en la cruz. ¿Qué hace cuando usted va a acoger a alguien, a abrazarlo y a decirle que está bien con él, que ahí es? ¿Qué hace? ¿Qué es lo que usted hace? Usted lo abraza así, con las manos cerradas, así, no. Abre los brazos y lo abraza. Cristo abrió sus brazos en la cruz para acoger al pecador, al que se somete a este plan, a este diseño divino. Amén. Amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. No quiso, no quiere. La persona no quiere. No es que no pueda, no quiere. Prefiere otra cosa. Ama más los placeres de este mundo temporal y pasajero que el cielo eterno. Amén. Primera de Juan 2:14. Por eso es que Juan escribe esto. El que se mantenía recostado al pecho de Jesús escribe esto, mire. Primera de Juan 2:14. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes
y la palabra de Dios permanece en vosotros. Usted es fuerte si la palabra de Dios permanece, si no, no. Y habéis vencido al maligno. Puede vencer al acusador. Pero mire lo que dice, verso 15: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre. Nada de este mundo proviene del Padre. Nada. Sino del mundo, dice. Sino del mundo. Y el mundo pasa, y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Aleluya. Yo quiero hacer tu voluntad, Padre. Póngase de pie y dígale usted qué quiere. Hoy se encuentra confrontado con Dios, o más bien Dios lo está confrontando con su palabra. Tome una decisión, porque mañana, en un futuro cercano o lejano, no sé, Dios lo sabe, va a estar frente al juez. Frente al juez.